chicos, ahora vamos a comenzar con una nueva clase, la unidad 3, lo que son variables aleatorias y distribuciones de probabilidades. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver ya cómo una probabilidad se puede ver a través de una función de probabilidades. Tenemos el caso continuo y el caso discreto. Vamos a empezar primero con lo que son las variables aleatorias. Nosotros vimos antes que teníamos un espacio muestral, el cual constaba de eventos, los que se obtienen de un experimento o de la toma de datos de algún experimento que estamos realizando. Dentro de ellos nosotros vamos a definir una función. Esta función nosotros la vamos a notar como un X mayúscula omega, donde omega son los eventos de mi espacio muestral. Este espacio muestral va a ir de un conjunto de espacios, de un conjunto que se llama el espacio muestral, hacia un conjunto definido los reales. Esto en la línea de los reales o en la recta de los reales va a estar definido como una función, lo que vamos a notar f omega igual a un x. ¿De acuerdo? Entonces, recordando, tenemos el espacio muestral, los eventos que son debido a los experimentos que estamos realizando. Cada evento está definida como un X omega I, que va a ser el conteo de los eventos que hemos tenido. Por ejemplo, si lanzamos 6 veces el dado, cada uno de esos lanzamientos nos va a dar un resultado. Por ejemplo, en el primer resultado podemos tener 1, en el segundo resultado podemos tener 3, en el tercero podemos tener 2, 4, 5, 6, 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 7 eventos. Por lo tanto, vamos a designar como esto nuestro evento. ¿De acuerdo? Luego nosotros vamos a llamar a X 0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. ¿De acuerdo? Esto sería mi X de omega, donde estos van a ser los omegas. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma nosotros podemos tener eventos, podemos tener variables aleatorias de un evento que hemos realizado, un experimento, perdón, que hemos realizado y obtener los eventos. Luego, nosotros tenemos que poder determinar si son variables continuas o variables discretas. Dentro de este ejemplo, con este mismo ejemplo, nosotros tenemos variables discretas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener 1.5 en el lanzamiento de un dado. Siempre vamos a tener números reales enteros. Entonces, dentro de las variables aleatorias, nosotros tenemos un conjunto de puntos, el cual puede ser finito o infinito. Y la probabilidad de que X ocurra la probabilidad de que tenga ese evento, que ocurre ese evento, siempre va a ser mayor o igual que cero. Siempre es estrictamente positivo, en este caso siempre es mayor que cero, o siempre puede ser la probabilidad cero. En este caso no podemos tener la probabilidad de que el dado tenga un valor de 7, por ejemplo. Y la sumatoria, si es un conjunto finito, la sumatoria de todos esos eventos finitos va a ser 1. Si es un conjunto infinito, la sumatoria de todos esos elementos tiene que ser 1. ¿Ya? Luego nosotros podemos construir la tabla de probabilidades. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos las probabilidades. X van a ser las veces que estamos realizando el experimento para obtener los datos y las probabilidades son la probabilidad de cada uno de esos eventos. Por ejemplo, la probabilidad de obtener un número, lanzar un dado, sabemos que es un sexto. La probabilidad de encontrar un número par al lanzar un dado, sabemos que es un medio. Entonces aquí tendríamos la probabilidad. Si estos son los lanzamientos del dado, esta sería la probabilidad de cada uno de obtener su resultado. Si nosotros hacemos la sumatoria de estos, nosotros tenemos que esto siempre va a ser 1. Por lo tanto, la función de distribución, y luego tenemos de ello la función de distribución. La función de distribución la vamos a notar con esta f mayúscula y va a ser igual a la probabilidad de un valor x menor que un t, ¿ya? De esa forma, si nosotros tenemos un evento entre a y b, nosotros podemos notar la función de probabilidades como f de b menos f de a. ¿Para qué nos sirve eso? Nosotros al principio de estadística vimos que teníamos frecuencia, que es el número de veces que se repite un evento. Luego teníamos la frecuencia acumulada, que es la suma acumulada de las frecuencias absolutas, de las frecuencias individuales. Algo similar, podríamos decirlo, que vamos a tener aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros tenemos tenemos la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, definido como un número A, B, C. Luego nosotros queremos construir, eso sería las probabilidades y podemos verla como una distribución de probabilidades. Luego queremos construir la función de distribución. Nosotros vamos a anotar un f de t igual. Si es que t o x es menor que 0, si es que está entre, digamos, un valor 1 menor o igual que x, menor que 2, y si está un 2 mayor que x. ¿Ya?
Entonces, de esta forma nosotros podemos construir la probabilidad que un valor sea menor que cero, digamos, puede ser cero. La probabilidad de que esté entre uno y 2 puede ser A más B más C. Y la probabilidad de que esté un valor mayor que 2 puede ser cero. Esa es una forma de ver, es un ejemplo simplemente abstrayendo todo lo que se ha visto. ¿Qué tal, chicos? Seguimos ahora con la variable continua. La variable continua es una función que está definida dentro de los reales. ¿Y qué significa variable continua? Como se vio al principio, una variable continua es aquella que puede tomar valores entre intervalos, valores finitos o valores infinitos en un intervalo. Por ejemplo, la estatura de una persona puede tener 1.8, 1.7, 1.75, etcétera. Estamos tomando valores continuos dentro de un intervalo. Estos valores pueden ser tanto finitos como infinitos. Entonces debemos recordar primero que la probabilidad de un evento entre un intervalo a b se puede anotar como la función de probabilidades de f de b menos de f de a. Luego, para poder calcular las funciones de probabilidad, para poder calcular las probabilidades, nosotros vamos a tener definido una función de densidad de probabilidades, la cual va a estar denotada por esto, f de x mayor o igual que 0. Esa función siempre tiene que ser mayor que 0 para cualquier valor de x. Para encontrar la probabilidad, mejor dicho, la probabilidad de todo el intervalo, en este caso, como es una función infinita de menos infinito a infinito de la función, debe ser 1. Que nosotros queremos encontrar la probabilidad en un intervalo, la probabilidad de un intervalo A va a ser la probabilidad de entre A y B de un intervalo, de la función entre límite inferior a, límite superior a, la integral de f de x. Y esto también podemos anotar de esta forma. Ahora, ¿cómo encontramos la función de probabilidad? Por teorema fundamental del cálculo, nosotros podemos tener esta función. Primero, podemos definir la función de probabilidades como menos infinito hasta x de f de x. Por el teorema fundamental del cálculo, nosotros podemos encontrar que f, la densidad de estados, la densidad de probabilidad, va a ser igual a la derivada de la función de probabilidades. Luego de ello, nosotros vamos a tener ciertas características de la estadística de la probabilidad, que son la esperanza, la varianza, la densidad de estados, perdón, la desviación estándar, las cuales para una variable discreta la vamos a notar como un sumatorio de la probabilidad del evento por cada evento. Luego tenemos una variable continua que es la integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad por dx. En la varianza, para variables continuas, para variables discretas, tenemos que es el sumatorio. Desde k igual 1 hasta infinito, si es un conjunto infinito, y si no, hasta n, si es un conjunto finito, de la probabilidad de cada evento por cada evento que tenemos, menos la esperanza al cuadrado. En cambio, en una variable continua, nosotros tenemos la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado, f de x menos la esperanza del evento continuo. La desviación estándar, que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza.